Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Debe ser algo muy desagradable. Buenas noches, amigos. Estar varios días con un riqui en la cabeza, como si la señal, la onda sonora, fuese persistente y solo a ciertas horas de la madrugada. Algo parecido quizá a esto. Imaginad estar en la cama, por ejemplo, quienes ahora escuchéis el programa con cascos, y se me ha metido algo en el oído, tengo algo, voy a intentar sacarlo, no lo consigo, intento conciliar el sueño, me doy la vuelta, me desvelo, algo no encaja. Presto atención y escucho mi propio interior. Imaginaos la escena. Y después una especie de intento de captura del intruso, porque ya tenemos la conciencia, como si fuese esto la metamorfosis de Kafka en su inicio, de que algo anda rondándonos, de que algo quizás nos ha elegido como nido. Aproximamos nuestro oído al espejo, buscamos el selfie imposible y nos encontramos asomándose como criatura de las tinieblas, con sus quelíceros, sus 8 ojos, sus patitas, a una inocente araña dentro de nuestra oreja. La noticia de la vuelta al mundo tiene 2 millones de visitas de inmediato, muchos clics buscando el qué, buscando el escalofrío inmediato, buscando la noticia que se separa de lo cotidiano, buscando una especie de terror antiguo que todos tenemos. Las empresas, las organizaciones, el sistema establecido de la red parecen controlar muy bien todo esto que a nosotros nos parece un caos. La noticia se reproduce casi instantáneamente. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos para triunfar, ¿no lo creéis? Temas que tocamos son atractivos, son espeluznantes en ocasiones, son curiosos, y ahí está la amalgama precisamente. No hay mucho viral, hay, pero no tanto sobre política, sobre economía, sobre cuestiones más sesudas. Es precisamente en el mundo del ocio, de lo no ordinario, de lo espectacular, donde se produce este constante imaginar e inventar de alguien o de algo. Son temas que atraen, que se salen de lo normal. Todos los medios de comunicación, y cuando digo todos es todos, vayamos por ejemplo a España, todos han caído, podríamos decir que el 90% de las historias que hemos contado hoy. Vamos a contar. Por ejemplo, revistas científicas, científicas, de divulgación científica, pero que odian mucho aparentemente estos temas, pero en cuanto pueden, por ejemplo en verano sacan su dossier, aunque sea para luego decir que no existe nada, pero tú sacas bien las líneas de Nazca, los Moais, las pirámides, los ovnis, ya nos entendemos, ¿no? Cuando falla algo, la mujer desnuda, hablando de ciencia, lo de siempre, la ciencia que nos enseña mucho. Bueno, pues esas revistas, una de ellas por lo menos, por supuesto que sacaba en su edición digital la historia de la araña y la oreja. Os pongo como ejemplo que cualquiera cae, por supuesto, pero algunos caen aunque se crean poseedores de la verdad y puedan dar lecciones a los demás sobre lo que es superstición y ciencia. Ellos caen como todos, porque todo el mundo ha entrado en un sistema y nosotros simplemente queremos tener elementos para saber diferenciar, si es posible, porque a lo mejor ya es imposible. Esta historia, como decimos, desde España, desde las revistas de supuesta ciencia, desde cualquier cosa, da la vuelta al mundo y en un momento dado se descubre, o es el propio autor de esta historia el que dice: hey, hay diferentes formas de desvelar un viral. ¿Qué he sido yo? Es que en este caso fue especialmente hiriente y chirriante porque la solución al enigma no era muy complicado. Con que cualquiera de las personas que acudieron a la cita original hubieran bajado un poquito en ese mismo post, lo tenían delante de sus narices. Y yo lo pude comprobar así, acudiendo a la fuente original. La historia es que un hombre llamado Bruce Brannett cuenta en su blog, bajo el título Creo que tengo algo en mi oído, que él había ido a nadar al lago Ozarks en Missouri y que cuando llega a casa empieza a notar un extraño picor dentro del oído, nota como si hubiera algo moviéndose en el conducto auditivo y, intentando localizar el origen de esa molestia, coge su teléfono móvil, con el flash apunta dentro del oído y esa luz molesta a ese inquilino que
que está dentro del oído y que rápidamente se asoma, y se ve perfectamente en esa filmación que él advierte de que es muy impactante, y aparece pues esa araña, esa pequeña araña que se asoma como si estuviera molesta y vuelve a introducirse dentro de ese conducto auditivo. Entonces él relata que le ha ocurrido todo esto, que está muy impresionado, y como te decía, si dentro de ese mismo post tú vas bajando solo unos centímetros más abajo, aparece un mensaje que dice: ¿verdad que es horripilante? Pues no es así. Lo que ocurre es que sí que fui a nadar a ese lugar, sí que tuve esa molestia en el oído y se me ocurrió: ¿por qué no puedo hacer algo relacionado con una araña dentro del oído? Y entonces este hombre, que es experto en efectos digitales, se filmó ese oído e introdujo con el ordenador esta araña. Claro, esta ya es la evidencia definitiva, pero si encima uno busca quién es Bruce Brannit dentro de su mismo blog, no hay que ir muy lejos, descubre que es una persona, un experto en efectos digitales, nominado a varios premios Emmy por su trabajo en series de gran éxito como Star Trek o como Breaking Bad, y que esto no es más que una parte más de su oficio para atraer al público. Perfecto, pero ¿por qué se hará esto? ¿Qué interés hay de fondo? Vamos a ir a una especie de submundo que va más allá de las noticias que copan la actualidad y que la inmensa mayoría nos quedamos en ellas. Hay tanta sobreinformación, el mundo entero emitiendo contenidos, que es que podríamos estar todo el tiempo, las 24 horas, recibiendo nuevas informaciones. Claro, es atrayente, es sugestivo, es enganchante, y eso también lo saben los creadores de virales. Una primera conclusión es que nadie lee, por lo tanto muy pocas personas leen, y también lo saben. La imagen, el vídeo, la reproducción concreta es lo que manda, y después hasta el significado por escrito puede pasar de largo totalmente. Vamos a aprender muchas cosas y por supuesto, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, bueno, es un decir. Vamos a dar, pero es una pequeña araña dentro de una oreja, que si lo pensamos no es para tanto. Ahora, saben muy bien que el impacto ancestral total va a surgir en todo el mundo. Tú haces un dragón atacando Nueva York y no lo ve nadie ya. Tú haces una araña en una oreja y lo ve la gente, porque expresa un miedo que te podría pasar a ti. El funcionamiento de la leyenda urbana, de los básicos cuentos del siglo XVI, está en activo. Vamos a dar las líneas de contacto porque creo que hoy son esenciales, ¿no? Sí, porque puede que alguna de esas leyendas tal vez alguna vez se haya convertido en realidad o esté basada en hechos reales, ¿no? Esos OACs puede ser que tengan un origen que sí que pudo ocurrir. Nos tienen que seguir en Nave del Misterio, buscarnos tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus, y si nos quieren escribir un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. Me dice siempre Guillermo León que diga también que estamos en Instagram con la Nave del Misterio, y por supuesto en navedelmisterio.com y ikerjimenez.com, con Diego y Guillermo mano a mano, expertos ya a la fuerza, ¿no?, de tener que encontrarse con virales. Ojo, aquí quien esté libre de pecado, como decía aquel, que tire la primera piedra. Nosotros, claro que muchas veces, tenemos esta una sección que conocéis porque además tiene enorme éxito en Cuarto Milenio. Es una sección con muchos años ya, que es Mundo Insólito, que nos cuenta Carmen, y donde evidentemente en un tono de sonrisa, como el mundo singular del hola, ¿no?, que es un clásico precedente de todo esto, era una mirada desenfadada. ¿Hasta qué punto el misterio está metido en el mundo digital? Que por supuesto damos muchos virales, pero como comprenderéis, y creo que entiende todo nuestro público, están enmarcados en esa sección concreta, que a veces también tiene cosas absolutamente reales. Es la mezcolanza de lo insólito. Y por supuesto recuerdo perfectamente, no muchas veces, pero recuerdo perfectamente alguna llamada de alguna denuncia ovni supuestamente, donde la persona que intervenía pues lo hacía para hacer un fake, ¿no? Y que te quedas así como diciendo, bueno, vale, pues si es tu logro, amigo, chapo, enhorabuena. Son cosas que, claro, no, exacto, dicen, no entiende cómo las personas pierden, pero ¿por qué? Atracción, popularidad, dinero, generar impactos hacia una página. Es decir, tiene que haber algo de fondo que hace que esto sea apasionante. La broma simplemente, ejemplos recientísimos hay, ¿no? Y siempre los ha habido, por ejemplo, de provocar falsas campañas ovni, denunciar avistamientos que no tienen ningún sentido, que es la gracieta, ¿no?, de la gente que se siente muy lista. Y yo no entiendo, si tú lanzas algo y es como un ovni, como ocurrió en Irún en el año 79, Proyecto Iván, ocurrió nuestra primera alerta ovni 2004, ¿por
gente muy sesuda que le dio la gracia de lanzar objetos. Claro, la gente veía un objeto, pues veía un ovni, imagino, veía algo. O sea, ¿qué sentido tiene esto? A veces está la idiocia, evidente, y otras veces está algo de fondo que es mucho más interesante que ese primer golpeo de la necedad. No, hay algo mucho más interesante de fondo que nosotros queremos analizar. Don Santiago Camacho, uno de los pioneros en España en escribir de leyendas urbanas, su libro es un clásico. Bienvenido una vez más. Buenas noches, Iker. El resorte de la leyenda urbana, y lo vamos a ver, sigue como si fuese una estructura eterna. Y con Clara Tahoces, Cala, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a bucear en casos muy concretos que tienen que ver con los temas que suele tocar Clara: apariciones, desapariciones, ángeles de la guarda. Todo eso lo vamos a contar porque, repetimos, todos, Santi nos va a hablar por ejemplo de la guerra, el territorio sangriento, por desgracia muy real, es también mundo donde los virales se desenvuelven y cambian a veces incluso conceptos y conflictos. Pero la araña, este ruido, yo imagino que este ruido no lo van a olvidar. Este ruido, Noel, por favor. Sí, el ruido del rasco de la araña. Estoy imaginando esto y uno dice, hombre, menos mal, hemos respirado de alivio la humanidad, digo, cuando ha visto esto, por lo menos las 2 millones de personas que estuvieron ahí escuchando o viendo el susodicho viral. No era verdad, porque a veces también la leyenda urbana tiene un elemento balsámico. Nos cuentan una historia terrible que podría ser verdad, pero nos dan el caramelo final de que no es cierto. Ojo, la leyenda urbana muchas veces cuenta cosas, o el viral de hoy, del siglo XXI, que precisamente encajan y sobreviven en ese mundo, tienen fuerza porque sí que están basadas las historias en hechos absolutamente reales. Javier. Efectivamente, a veces la leyenda urbana lo que tiene es un carácter moralizante, un carácter de oye, ten cuidado porque esto podría ocurrirte a ti. Y en el caso de la araña es así, y además basta con que cualquiera de nuestros oyentes haga una simple búsqueda en internet ahora mismo y aparecerán noticias que son impresionantes. Ahora, porque, ¿y serán verdaderas? Bueno, pues hay casos de personas importantísimas. La cantante británica Katie Melua dice que en un vuelo ella se pone unos tapones para no sufrir esa presión en el tímpano, y entonces desde que llega a su destino empieza a notar una molestia en la zona izquierda de la cabeza. Ella dice que es también como un rascar, como si hubiera algo, como si tuviera todavía taponado el oído. El rascar del arácnido. Efectivamente, y eso se va prolongando durante 7 días. Claro, ella al principio pensaba que podía tratarse de esa presión, ¿no?, al volar. Sin embargo, al final es tan molesto, le produce además un dolor tan intenso y un picor que es imposible de rascarse, que esta mujer, esta cantante, va al médico. Él le introduce una pequeña camarita dentro de la oreja y se queda muy sorprendido cuando en el monitor se ve perfectamente una araña en primer plano. Y ha habido más casos. Ha habido más casos porque lo que ocurre es que, según algunos expertos, las arañas, si por ejemplo están en la almohada, se pueden introducir dentro del oído al ser un lugar cálido, un lugar oscuro, y a veces llegan a anidar dentro del oído. En el año 2012 una mujer china siente una enorme picazón dentro de la parte también izquierda de su cabeza, y cuando va al médico le sacan una araña que había estado viviendo dentro de ella durante 5 días. Jesse Courtney, un niño al que le encuentran 2 arañas, una viva y una muerta. Hay otro caso en Gran Bretaña, y desde luego estos vienen también apoyados por fotografías de los médicos, por informes sanitarios con los nombres y apellidos de todas estas personas y ratificados por especialistas de la salud. Y hasta tal punto esto es algo relativamente cotidiano que hay incluso tutoriales para extraer arañas del oído. En caso de que alguna persona sienta estas molestias, decían que lo mejor es utilizar un bastoncillo del oído impregnado en alcohol, inclinar la cabeza y con el oído supuestamente invadido hacia arriba, exprimir el hisopo encima de él, y en ese momento la pequeña araña saldrá de nuestro oído y tendremos que cogerla rápidamente, porque si no volverá a introducirse y anidará ahí durante más tiempo.
todos los elementos de los miedos primitivos, como decía el doctor Cabrera, ¿no? Cuando estábamos casi en los árboles y las arañas nos atacaban. Entonces, claro, ahí ha quedado todo eso, y con muchos más animales, ¿no? Pero una mujer china y le pasa algo. Y esto será cierto, porque ya no nos podemos fiar, por desgracia, de lo que sale en los medios, y nosotros somos medios, claro, evidentemente. Está la cantidad de río revuelto y tal la cantidad de historias asombrosas que ¿quién se resiste a contarlas? Y entonces pasa lo que pasa, que ya no sabemos qué ocurre, dónde está la verdad, qué se puede verificar. Antes Sabina Delgado, línea roja, decían, ahora ya, ¿dónde está? Cuando medios de gran prestigio rellenan, por ejemplo, sus diarios digitales con una información llena de espectacularidad de estos vídeos, que resulta, y aquí está el kit de la cuestión, que son los elementos que sustentan los clics de esa página. No van a la última comparecencia del ministro de Economía, que ya la han visto, no van a la última reunión del Consejo de Ministros, no van al último índice del IBEX, no, van a el famoso desnudo pillado en no sé dónde, la mujer china a la que se le aparece un fantasma, o la terrible matanza en mitad de la guerra. Esto empieza a ser un enorme problema de comunicación. Fermín Agustino, el Calero, todo el equipo, por supuesto, siempre dispuesto a pasar una noche más. Y hacemos una cosa, y es que nos encontramos, es que el viejo teletipo que digo yo sigue escupiendo noticias. Lo que se ha escupido, pero de dentro de un ojo, es un gusano. Y es un caso también real, absolutamente real. Ahora, dices tú, ¿es real o es un fraude? Es real porque además... Y lo tenemos confirmado, y es lo que yo lo hago como experimento. Dices, bueno, es real, ¿y será de verdad real o dentro de 15 días nos dirán que no era real? Sí, porque además los médicos han salido quitando el gusano a la pequeña. Era una chica de adolescente de 12-13 años que de repente se le empezó a hinchar el ojo, y cuando van al médico ven que tiene un gusanito. Y además está en una zona bastante complicada, porque si se metía más para adentro pues podía causarle grandes daños, con lo cual lo que hicieron es poner albahaca cerca del ojo, porque parece ser que con el olor de la albahaca el gusano asomaba la cabeza, y el gusanillo asomó la cabeza, y entonces con la pinza ya lo cogieron y lo extrajeron. No pongas caras, porque si ves las fotografías y es impresionante, o sea, es terrible. Es como el terrible hisopo contra el arácnido de Jaime Pérez Campos, ¿no? Escuchemos una cosa, repito, hablamos de España, pero podemos hablar de toda América Latina y de todo el mundo. Los grandes medios, lo que antes significaba, pues como la cadena SER, ¿no? ¡Pum! Marchamo, la autenticidad de como debe ser, resulta, por la dinámica de la información, sería absolutamente absurdo pensar que hay alguien que está inmaculado, ¿no? Y que nunca se equivoca, o que nunca ha dado una noticia. Bueno, pues es que, claro, todos estamos indefensos, todos acudimos a los mismos ríos a pescar en ocasiones, y eso ya sabíamos que iba a generar un problema. Hace 10 años lo sabíamos ya, ahora ya estamos nadando dentro del problema. Habitualmente se pueden saber algunas cosas, pero en ocasiones la incertidumbre de si fue verdad o no permanece. Os daré un ejemplo, amigos. Esta misma noche, en la redacción, en nuestra cena habitual, hace tantos años ya de la redacción, pero eso era verdad, pero eso era mentira. Esa reacción ocurrió en nuestro equipo, que nos creemos bastante informados de algunos temas, pero como digo, no se salva ninguna cadena. O sea, no penséis que esto ni va en contra de unas cadenas, es que todos, hombre, los únicos que podrían sentirse más ofendidos son aquellos que van dando lecciones de lo que es la realidad y lo que no, pero los únicos. No es habitual entre nuestro gremio, ¿no? Escuchad esto, por favor, porque salió en todas las noticias. Escuchadlo. Lo dicen las matemáticas y un investigador del Reino Unido que creó hace 10 años esta fórmula que lo confirma. El 19 de enero es el día más triste del año. En ella intervienen factores como el tiempo invernal, los gastos que acumulamos de las navidades, la cuesta de enero, el adiós a las vacaciones y que no hemos sido capaces de poner en marcha los propósitos de año nuevo. La motivación es baja y aumenta la frustración por la necesidad de sentirnos útiles, y esto en el trabajo se nota. 1:55, esto es Milenio 3 en la cadena SER.
y podéis enviarnos vuestras informaciones. Sería interesante vuestra hoja de ruta, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros para intentar que no os engañen? Todos podemos ser engañados permanentemente. ¿Tenéis alguna forma detectivesca de analizar las noticias? Ya sabéis, todas las vías de contacto y Milenio3 con número @cadenaser.com. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. El día más triste, 19 de enero, salió en todas partes. Hemos elegido un informativo, pero podía ser cualquier cadena, cualquier lugar. Lo dijo exactamente igual, porque oye, parecía muy interesante. Correcto. Y oye, el día más triste del año, y tú, lo interesante, como Santi lo sabe muy bien, escucha la noticia y dice, tiene parámetros, y claro, 19 de enero, pues oye, coincide un poco, día un poco de pre, no tiene que ser. ¿Qué había de verdad? Pues sí, es algo que ocupó titulares y minutos en buena parte de los medios de comunicación el pasado mes de enero, y llevamos así ya una década, como has escuchado en la noticia. Se habló aquel día de una fecha que, bueno, podríamos calificar de fatídica, lo llamaron el Blue Monday, o lunes triste, y básicamente lo que se nos decía es que la Universidad de Cardiff, encarnada en un investigador llamado Cliff Arnold, había dado con una fórmula... ¿Cliff Arnold existe sí. ¿O no, Diego? Cliff Arnold existe, ahora te lo voy a explicar. Porque yo decía, es el puro nombre y apellido, con perdón, de un amigo de Santi de cajón, ¿eh? Estaba viendo. No. Arnold. Yo te voy a explicar quién es Cliff Arnold y qué pinta en todo esto. Resulta que este investigador había dado con esa fórmula matemática que, bueno, podía precisar de manera científica que el tercer lunes de enero es, sin lugar a dudas, el día más deprimente del año. ¿En qué se basaba el tal Arnold para afirmar tal cosa? Pues en una serie de cálculos muy complejos, como el clima, como el tiempo que falta para volver a cobrar, para el próximo puente, la acumulación de las deudas, que lógicamente estamos justo después de Navidad y, como te imaginarás, son bastante más importantes, y un larguísimo etcétera de factores. Curiosamente, Iker... Vámonos, en España se llama Cuesta de Enero. Efectivamente. Y el lunes triste, pues no lo es para todos. Hay un sector que está deseando que llegue, en el que se agrupan todas las marcas que se van postulando para ayudarnos a superarlo, ¿no? A llevarlo un poquito mejor. Marcas de suplementos alimenticios, agencias de viajes, grandes almacenes, chocolatinas, todo tipo de bebidas y de caprichos. Nada nuevo bajo el sol, porque el Blue Monday no es más que una invención de Porter Novelli, que es la empresa que en 2005 llevaba en Reino Unido las campañas publicitarias de una conocidísima agencia de viajes. Y todo surge cuando los creativos de esta empresa le ofrecen a varios científicos avalar, poner su nombre detrás de esta idea que ellos han creado. Y lo mismo que alguien anuncia aquí pan de molde, por ejemplo, pues otra persona de cierto prestigio se puede poner detrás de esto perfectamente, como de hecho así ha sido. Arnold existe, trabaja como coach, es consultor de felicidad, lo que ahora mismo está tan de moda últimamente, y desde hace unos años su especialidad consiste en exactamente esto, en avalar este tipo de ecuaciones publicitarias, si las quieres llamar así, y fíjate hasta qué punto lo hace, que también es quien dice haber descubierto el día más feliz del año, que está en junio, la fórmula para el juguete perfecto. ¿Qué día, por cierto, sabe o no? Creo que era el 19, lo he leído antes. También, siempre es el 19, es curioso. Sí, y la fórmula para el juguete perfecto, como te decía, y qué pasos seguir para tener el fin de semana largo ideal. Y esto se convierte en un estudio científico en la Universidad de Cardiff que da la vuelta al mundo, que se repite, imagino, en decenas de miles de rotativos, radios, televisiones. Y lo volveremos a ver el año que viene. Y lo volveremos a ver el año que viene. Es como para dejar aquí la música un rato y decir, reflexionemos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Antes de que Santi me cuente algunas claves de la estructura que sería bueno revisar, ¿no? De por qué tiene éxito la leyenda urbana, porque esto en el fondo es versión 3.0, 4.0, ¿no? Que diría Diego, de leyendas urbanas. Escuchemos algo muy interesante. Hemos entrevistado a Delia Rodríguez. Ella es periodista del País y ha hecho un libro que se llama Memecracia. Los memes se han convertido, ¿no?, en otro símbolo de nuestro tiempo. Expresa muchas cosas, pero me ha sorprendido su locuacidad, y siendo ella parte de un medio, hay como una división también. Los medios digitales son mucho más vivos que los medios de papel, pero en ocasiones las redacciones tienen esa dualidad, ¿no? Medio de papel, medio digital, donde se levanta más, se alza más la mano, ¿no? O no. Lo que dice ella, por ser quien es, por trabajar donde trabaja, es muy interesante. Hemos llegado a situaciones surrealistas en las que, por ejemplo, ves la versión digital de un diario y ves su versión en papel y no se parecen en nada. Es decir, publican en el digital cosas que jamás se atreverían a publicar en papel. Y bueno, el problema de todo esto es que
es el pecado original, ¿no?, de los medios en Internet. Te pagan por clic, es decir, cada clic que consigues tiene el mismo valor. Entonces, una noticia que has hecho en 10 minutos, pero que es una galería de fotos, ¿no?, cualquier cosa que te has encontrado por ahí, puede tener 100 veces o 10 veces más tráfico que un reportaje trabajado y lo que has investigado y que de verdad tiene valor, ¿no? Entonces, el problema es ese, el problema es de dinero. No es fácil escuchar a un especialista en este campo hablando con esta rotundidad. El problema es la cantidad de clics. Por eso nos puede sorprender que medios muy solventes tengan algunos apartados como bizarros, ¿no?, con cosas a veces desagradables. Los clics están llegando por ahí. Habría que preguntarse también a nivel publicitario si esto interesa a ciertas marcas de publicidad o no. No lo sabemos. El mundo está cambiando permanentemente. Lo que no varía, Santi, es la vieja estructura de la historia falsa con elementos verdaderos que funciona y que asombra al mundo. Sí, vamos a ver, estamos hablando de un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Tengamos en cuenta, pues yo que sé, por ejemplo, Helena de Troya. Helena de Troya es un personaje histórico, pero si nos vamos a las crónicas de la época, resulta que nació de un huevo. Nació de un huevo porque su madre Leda fue violada por Zeus en forma de cisne. Y eso pasó a la realidad cotidiana de sus contemporáneos griegos, que se lo creyeron. Desde entonces hasta ahora prácticamente la estructura es la misma. Me preguntabas por qué triunfan las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas, sobre todo, hay muchos factores, pero el más importante es que para que una leyenda urbana triunfe tiene que tener uno o los dos de estos ingredientes. Uno, confirmar nuestros prejuicios. La realidad es algo tremendamente complejo. Normalmente nos movemos por etiquetitas, por prejuicios, por juicios de valor genéricos que nos ayudan a simplificar esa realidad compleja. Si encontramos una historia, un relato que nos confirma, que nos reafirma en esa creencia, lógicamente eso va a tener éxito. Y luego otra muy importante, que es lo que se llama una ventaja evolutiva. Estamos programados para prestar especial atención y difundir con especial ahínco aquellas historias que creemos que van a ser beneficiosas. ¿Para qué? Para nuestra supervivencia. Lo de la araña. Lo de la araña no solamente es una cuestión de morbo, no solamente es una cuestión de ¡ay, qué asquito que se le ha metido la araña y sale y entra!, sino que además me puede pasar a mí. Y si me pasa a mí, ese bicho me puede matar. Y si lo divulgo, puedo evitar no solo que me mate a mí, que ya estoy prevenido, sino que mate a otros. Y esas historias, ya te digo que miles de años de evolución nos han predispuesto a creerlas y a difundirlas con mucha mayor intensidad que otras que son irrelevantes para nuestra supervivencia. Por eso van a los temores profundos y también al misterio, como vamos a tocar. Pero antes de escuchar a Diego y la historia de un matrimonio que se ha propuesto navegar a contracorriente y descifrar todo esto, ser como la pareja justiciera, ¿no?, de los fakes y virales en internet desde hace más de 20 años. Increíble. Teníamos que saber algo más de esta historia. A mí me parecía apasionante y se lo he pedido a Diego, pero antes Ryan Holiday, todo un director de marketing viral reconocidísimo en Estados Unidos, habla de cómo nos atrapa esto, cómo atrapa al internauta esta red. No es la red simplemente, es la subred que existe con los virales. Cómo los medios en ocasiones lo emplean, hay que decirlo. Es que ¿por qué vamos a cortarnos un pelo, no? Es la realidad. ¿Es una realidad inconsciente? ¿Se hace pues como una suma de factores o hay unas, como decíamos, matemáticas internas que obligan a todo esto? Escuchad, porque también este hombre es muy locuaz. Saben que pueden tenerte de vuelta después de haberte atraído publicando cualquier locura a la que es difícil resistirse. Lees cualquier basura como fotografía de tal famoso desnudo y después resulta ser una exageración, al menos bastante decepcionante. Muy bien, te vas, pero ya no puedes ocultar esos clics. ¿Qué supone para ti? No es nada, solo un clic. Pero ellos venden esos clics a los anunciantes. Solo existe el botón de me gusta, no el contrario. Por eso no existe lealtad en ningún lado de la ecuación, y eso reduce la necesidad de entregar un producto de calidad. Santi, como publicista tan importante, ¿es hoy ese clic?
Es muy importante tener en cuenta que a día de hoy eso se sirve para varias cosas. Sirve para monetizar la presencia en Internet. Hay muchas plataformas, el propio YouTube, donde tu canal puede ser de cobro o de pago, mejor dicho, donde el número de clics y la publicidad que lleves inserta puede suponerte directamente dinero contante y sonante en tu cuenta corriente, o lógicamente el número de clics, el número de visitas es lo que tú estás como medio digital, como diario digital, como canal de radio digital, etcétera, etcétera, vendiendo. ¿Como qué? Vendiendo a tus anunciantes. Es decir, señores, yo tengo tantos visitantes, mi espacio publicitario vale tanto, con lo cual hay más posibilidades de que su anuncio tenga visitas, es decir, ese número de clics. Tú estás viendo la noticia de la araña, o estás viendo a ese famoso pillado infragante en una playa, etcétera, etcétera, pero en tu columna izquierda estás viendo estás viendo una serie de anuncios que inconscientemente están ahí. Los estás viendo, y además algunos, porque generalmente están cogidos en función de tus intereses, en función de tus gustos, en función de todo tu historial de navegación, pues en alguno pincharás, porque va a ser algo que a ti te va a atraer. Si eres músico, será de instrumentos musicales. Si eres aficionado a la literatura, será de libros. Si te gusta el bricolaje, será de herramientas. Y dirás, hombre, en tal sitio tienen herramientas que necesito a muy buen precio, voy a mirar. Y lógicamente ese clic vale también bastante más que solamente la impresión en pantalla, con lo cual desde luego que es dinero. Con lo cual poco a poco vamos entendiendo una extraña anomalía de sitios con muy buena información y que de repente tienen una franja que tú ni entiendes, ¿no? Y dices, bueno, pero estos vídeos aquí que pintan, ¿no? Que es un poco... Bueno, pues vamos entendiendo. Y vamos a entender a los creadores de esta web de Justicieros, el matrimonio justiciero y sus aventuras. Diego, es sorprendente, es de novela, ¿no? Cuéntanos. Sí, lo comentamos hace unos días en Cuarto Milenio, pero será bueno que situemos a aquellos que no saben de qué hablamos. Vamos a contar que es Snopes.com, todo un clásico en la red, no es nada nuevo, de hecho, pues lleva 20 años online desde 1995, y es una página que fundaron dos californianos, sus nombres son Barbara y David Mickelson. Comparten apellido porque se conocieron en un grupo de noticias dedicado a las leyendas urbanas y llegaron a casarse. Ella es ama de casa hoy en día, él diseña páginas web, pero tienen algo de lo que carecen muchísimos medios hoy en día, Iker. Tienen tiempo y desde luego tienen una capacidad impresionante de investigación. Rastrean hasta el último milímetro la mayoría de las historias que se convierten en virales, principalmente en Estados Unidos, hasta el punto de que hoy en día se los considera, no te diré la Biblia, pero sí una fuente bastante fiable para validar o para echar por tierra, ¿no?, todas estas leyendas urbanas, rumores de internet, todas las cadenas de mensajes que nos llegan a través de email, por ejemplo, en fin, todas esas historias cuya procedencia pues desconocemos. Son un poco desfaceros de entuertos, porque ya veían hace 20 años, son también visionarios, de que esto, pensaban, ¿no?, iba a ser una especie como de gran ovillo. Pensaban que esto podía ser un laberinto, como se está convirtiendo. Vamos con un simple ejemplo. Diego, ya nos contarás los últimos, por ejemplo, los más novedosos fakes o virales que ellos han descubierto y que han dicho, esto no era así, se demuestra así. Me parece interesantísimo, pero es que ahora cuando escuchéis esto, compañeros, enseguida vais a recordar una vieja historia. Hablo con el equipo ahora, pero si hablo con vosotros directamente, os diré que muchos la dabais por cierta seguro. Pero cualquiera, nos puede pasar a cualquiera. La hemos asumido. Estaba ahí en un tiempo tumultuoso, tan tumultuoso como el 11 de septiembre. Tenemos más de 100 entradas con historias sobre los ataques del 11S, y hay alguna especialmente interesante, como la de la mujer en un supermercado que ayuda al hombre que tiene delante en la caja a terminar de pagar su compra, dándole los $2 que necesita. Luego se lo encuentra fuera y el hombre le dice, me ha hecho un favor, ahora yo le voy a hacer otro a usted, manténgase alejada de los puentes el día 23. Nunca ocurrió. ¿Por qué se extienden estas historias? Se detectaron relatos de este tipo hasta 1 año y medio antes del 11 de septiembre, solo que entonces involucraban a terroristas del IRA. Luego
tiempo se hablaba de una persona de procedencia más o menos desconocida y que a cambio de un favor cotidiano decía: ojo, no vayas cerca de las Torres Gemelas el día 11. Y esto tiene tal fuerza que va inundando, ¿no?, con su reguero el mundo y siendo creído, porque cuando llega muchas veces la noticia que desmiente la araña en la oreja, el confidente del 11S o cualquier otra historia terrible, muchas personas ya no han accedido, ya están con otras historias nuevas, entonces no acuden a que eso era mentira y se queda en una especie de limbo donde sigue viviendo. Escuchábamos a Barbara Snopes precisamente, que su nivel de honestidad en este aspecto de este matrimonio es tremendo, porque se ponen a investigar hasta las primigenias, quizá la leyenda urbana más fundacional de los Estados Unidos, ¿no? Algo que es icónico, pues hasta eso, pero con los libracos de la hemeroteca para saber de dónde surgía. Depende de la historia. Una vez estábamos investigando el tema de los cocodrilos en el sistema de alcantarillado de Nueva York. La única forma de hacerlo era yendo a la hemeroteca del New York Times y empezar a bucear en ella desde 1910 en adelante, buscando cualquier historia que tuviese que ver con cocodrilos. Lógicamente, si alguna vez había habido cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York, tendría que haber aparecido en el periódico. Encontramos una historia en la que uno de ellos supuestamente había caído desde un barco, abriéndose camino hasta el puerto y colándose por una alcantarilla. Un grupo de niños lo sacaron medio muerto, pero de ahí a la idea de una colonia de cocodrilos viviendo en el subsuelo, no, de ninguna manera. Bárbara Michelsen, no Snopes es el lugar donde todo esto intenta ser revelado. ¿Qué historias se encuentra en el 2015, por ejemplo, esta plataforma, o en los últimos meses, Diego, para que nos hagamos una idea de cosas que habíamos creído como auténticas realidades y que resulta que tras una mínima investigación en ocasiones, unas mínimas gestiones, pero ese tiempo falta porque ya hay... Es como cuando los libreros decían, me acuerdo perfectamente, es que hay cajas... Sonreirán ahora muchos libreros, por desgracia. Siempre nuestro abrazo a los libreros y ese mundo, ¿no?, que cada vez está en peligro de extinción, lo estamos viendo. Decían, es que no podemos abrir las cajas de novedades en otros tiempos, ¿no? No podemos porque ya hay otra hornada de nuevos libros y no nos han dado tiempo a sacar los otros. Bueno, pues con las historias igual, no hay tiempo de gestionar la investigación porque ya hay otras nuevas todavía más espectaculares. ¿Cuáles son las últimas en esta plataforma, Diego? Bueno, Iker, pues sí, la verdad es que Snopes se actualiza a diario, se añaden nuevas historias. Te diré que más o menos entre unas 10 y 20 historias por día. Se añaden nuevos rumores, afirmaciones dudosas, y entre ellas, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos que he encontrado yo esta misma noche buscando información. Por ejemplo, tenemos el de, seguro que lo has escuchado, lo has visto por ahí, una mujer india que supuestamente habría dado a luz a 11 niños. Ha circulado estos días por redes sociales ampliamente. Si lo buscamos en la red veremos que ha aparecido como una noticia real en numerosas páginas, pero es falso. Apareció publicado en una web de Zambia que se dedica a inventar historias y noticias curiosas, pero que no tienen nada de real, ninguna base, y esta información ha sido rastreada por esta gente, por Snopes. Y ha aparecido en un sinfín de medios, vamos a decir, convencionales, ¿no? Efectivamente. Otro ejemplo ha tenido lugar en las últimas semanas, lo comentamos hace poco, era el rumor de que Charles Manson, el famoso asesino, líder del grupo La Familia, había aparecido muerto en su celda de la prisión estatal de California. Ese rumor, tal y como investigó Snopes, surge de United Media Publishing, que es un sitio nada fiable, cuyo titular fue rápidamente desmentido por un portavoz de esa cárcel, pero eso sí, cuando el rumor ya se había extendido por la red. La verdad es que este tipo de páginas, Iker, que se inventan deliberadamente las historias, sobre todo en idioma inglés, está dando lugar a numerosas situaciones, porque también habrás escuchado o habrás leído por ahí la historia del científico que llevaba desaparecido 20 años y que ha sido encontrado teóricamente en un laboratorio clandestino de drogas en el sótano de una casa que habitaba una pareja en Minnesota. Yo lo he leído varias veces, me lo han mandado por redes sociales, y de nuevo podemos acceder a esta web y ver que es una invención de otra web satírica de este estilo, que además simula el nombre de otra publicación, esta vez sí prestigiosa, lo cual no hace sino aumentar evidentemente la confusión. Y por último, así como ejemplo rápido, este mismo tipo de fuente tiene como origen otra leyenda que se está difundiendo en las últimas horas y que dice, todo un clásico, que una conocidísima marca de té helado está utilizando orina humana en su composición. Las leyendas urbanas que tienen algo que ver con comida son muy recurrentes y esta empresa de té ha sido la última víctima de algo así.
qué fácil parece llegar a generar algo. Tiene que tener un aliño especial para que eso sobreviva, ¿no? Y se convierta en viral. Sí, además Diego nos ha recalcado un aspecto bastante grave de este asunto. Hay virales que efectivamente por notoriedad, por travesura, por hacer el gamberro, los coloca gente en la red, pero es que hay ya verdaderos profesionales que tienen lo que se autodenomina publicaciones satíricas en internet, que serían el World News Daily Report, The Onion, The Daily Mash, que para que nos entiendan los oyentes son el equivalente anglosajón a nuestros compañeros del Mundo Today. El problema es que lógicamente nosotros cuando escuchamos o cuando vemos la página web del Mundo Today, evidentemente nos lo tomamos como lo que es, una broma, pero si llegase un editor de un medio de comunicación extranjero y cogiese cualquiera de esas noticias, estaría haciendo el equivalente a lo que ha pasado decenas de veces con medios de comunicación de este país, que han cogido noticias de esos medios de comunicación autocalificados satíricos, las han publicado libremente, y entonces ya el asunto es grave. Una de ellas, una de las últimas, es que no fue ya un periódico digital o una radio o una televisión aislada, es que fue distribuida por una importante agencia de prensa, distribuida a todos sus suscriptores. Es decir, estamos aquí ya, como muy bien decías en la introducción, cae todo el mundo, incluidos los que más fiabilidad tienen que dar, que son precisamente las agencias de prensa. Las noticias de esta noche son de agencias de prensa, de boletines de agencias de prensa, pero repito, y que esto quede claro, que aquí nadie se salva y nosotros tampoco, por supuestísimo, y que muchas veces no tantas veces, precisamente porque nosotros siempre han estado tan fijándose en nosotros porque claro, si lo hace Cuarto Milenio, Milenio 3, sí, pero muchas veces resulta que todos estos que van dando clases de honestidad, mira su propio medio, los que hacen campañas OVNI, por ejemplo, falsas, o los que van repartiendo clases de escepticismo y ciencia, y mira su medio concreto, su programa, su periódico, su historieta, y han caído muchas veces publicando este tipo de virales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo creo que es la actitud. Aquí estamos hablando de podemos defendernos, podemos tener, al margen de evidentemente historias, la inmensa mayoría, ¿no? Que sabemos que este testigo, este nombre, este apellido, este documento, esta historia, bien, pero con las que llegan en aluvión, ya sabemos, historias internacionales lejanas, ¿hay alguna posibilidad? Vamos a adentrarnos un poco en el misterio, si os parece, en el mundo del misterio. 6 millones de visitas, un extraño visitante, nunca mejor dicho. Y Carmen dice, es que cada semana me siguen insistiendo, que esa es otra, ¿no? ¿Por qué no habla en texto? Con mejor o menor tino, ¿no? Esto es fundamental. Pero si esto primero se ve a la legua que es un viral, que es un fraude, pero ha calado hondo, tiene unos elementos que hacen que las personas o algunas personas crean en esto. Lo increíble es que muchas veces se desmiente, y lo hemos hecho muchas veces, y eso tiene una doble vida, el llamado efecto Lázaro. Historias ya resueltas vuelven de nuevo, alguien las lanza en esa especie de gran lavadora de la información global y vuelven a girar. ¿Hasta qué punto, y eso sea otra historia, esto no puede tener también una especie de artificio malicioso, hacerse con otro sentido, ¿no? Pero ¿cuál es la historia del humanoide, del bicho, como decíamos aquí, del aparecido? ¿Qué es esto que ha revolucionado y revolucionó la red con más de 6 millones de visitas? Bueno, es una fotografía que a mí me siguen enviando todas las semanas, y además con algo que yo digo, pero no se darán cuenta que esto está por internet, y que aunque la persona que lo manda haya sido engañado, me la han mandado diciendo que la ha captado su primo en Extremadura, su tío en Galicia, su padre en la finca que tienen en Andalucía. O sea, no hay provincia de España donde no haya sido captada esta fotografía, de verdad, Es una especie de puesta en escena en la que se ve un bosque o una finca de noche, porque solo se ven unos matorrales, un jabalí que parece que está escondido detrás de un matojo, y a su lado lo que parece ser un ser muy muy extraño, está como agachado, agazapado, pero mirando a la cámara, tiene unos ojos muy grandes, muy brillantes, parece que los hombros son corpulentos, potentes, los brazos en cambio son más delgados, está como buscando algo o enfrentándose al jabalí o algo así, una escena como de caza. La historia que te cuentan es que, claro,
faltaban animales en la finca de fulanito, de menganito, del nombre que te pongan, y entonces pusieron unas cámaras de esas que se activan con el movimiento. Esa cámara en un momento dado lo que capta no solamente es el jabalí, sino este ser extraño. Bueno, eso es lo que te cuentan todos, y la realidad viene de mucho más atrás. Aunque ya estamos en el 2015, tenemos que remontarnos al año 2010, porque esto además aparece de una forma viral pero brutal. En un momento dado, como la foto es muy rara, es muy extraña, empieza a distribuirse de correo en correo, de web en web. Empiezan a investigar. Al principio se cree que se trata de una campaña de marketing viral para promover un nuevo juego, pero todas las consolas dicen que no es ningún juego suyo y que ahí no está el fake. Después se cree que es un fotograma de una película que se llamaba Super 8, pero también se descarta. Es más, por parte de la compañía dicen que no se trata de ninguna escena de esa película. Y al final las pistas llevan hasta un titular: La criatura de Luisiana. Así la titulan en un foro de cacería que se llamaba archerytalk.com. Es iniciada por un usuario, que a ti que te gustan los nombres de los amigos de Sante, Hillbilly Willy, muy creíble, muy sí, muy grande, uno de tus amigos podía ser seguro, que además deja un mensaje con esta imagen. Dice: dejé la cámara porque era una noche de cacería y la tierra enfrente de la cámara estaba revuelta, la cámara apuntaba al sendero, había sido arrancada, la cámara estaba en el suelo a unos 3 metros de donde la fijé, había restos de corteza, o sea, como si esa figura extraña hubiera arrancado de un manotazo o con la garra la cámara. Luego, para hacerlo más creíble, pone incluso una segunda foto de un cervatillo que también captan las cámaras de vigilancia que pone. Bueno, se llega a la conclusión, mirando las fotografías a través de un programa que saca la información EXIF cuando la han borrado, que ha habido una manipulación en la fotografía, que lo que era el cervatillo en un primer momento se había convertido en ese ser extraordinario que llega hasta nuestros días. Es decir, la foto era real, pero el personaje era falso. Apostamos a que después de contar todo esto sigue llegando la fotografía. ¿Por qué no habláis de esto? Lo que quieras. Seguro que me lo siguen mandando. Pero ojo, que a veces con buena fe, es decir, a alguien le llega su correo electrónico esto y dice: oye, ¿qué pasa? Y con tan buena fe, o sea, una de las últimas veces que he visto esa fotografía me la enseñó un compañero de esta casa. Es decir, te quiero decir, y oye, pues me ha llegado esto, yo creo que... Me ha llegado. Sí, yo creo que también ha cambiado, incluso, Santi, permíteme, la forma de comunicación. Me ha llegado, puede llegar de cualquier lugar, no sabes de dónde. Me ha llegado, tengo que enseñarlo, ¿no? Claro, pero si además cuando es tu primo el que te envía la foto y te dice: es que lo ha captado tu tío en la finca y fíjate lo que ha salido, pues entonces es todavía más creíble. Y entonces dicen: ay, pues vamos a mandársela a Cuarto Milenio. Y de esas nos han llegado, muchas, con apariciones, por ejemplo. Sí, y Guille siempre ha desvelado el fraude. Algunas además eran hechas para eso, para salir en Cuarto Milenio. Bueno, hay algunos de estos bulos que se pasan incluso por WhatsApp y que recuerdan un poco a eso de los estados de alerta. Me han avisado un contacto que tengo que no vayas a centros comerciales, por ejemplo. Esa es una que está corriendo mucho recientemente, ¿no? Y que desde luego hay gente muy preocupada, que a mí me han llegado a avisar y a mostrar esa preocupación. Y aquí la clave, yo creo, es que precisamente por esa sobreinformación es muy fácil camuflar este tipo de noticias, y que cuando el medio sabe que es falsa, no entonar el mea culpa, no decir que se ha descubierto que esto es falso. Al contrario, en ocasiones incluso, y lo hemos visto por ejemplo en el caso de la araña extraída del oído, yo he visto cómo algunas páginas de estas revistas, por ejemplo, tan importantes, aparentemente pues mostraban esta información hace solo unos días. Cuando se ha descubierto que es falso, la han retirado directamente, sin decir absolutamente nada, sin corregir esa información. Sigamos penetrando en el mundo increíble de los virales de hoy. Precisamente una de las fundadoras, Bárbara, junto con su esposo, llevando esta cruzada antivirales, nos hablan de la curiosa evolución
de estas historias, son 20 años siguiéndolas, y de qué podría significar esa propia evolución. ¿Qué hay de nosotros, de reflejo de nuestro espíritu como especie en estos miedos, en estos temores, en estos avisos, en estas cuestiones tan extrañas? A menudo estas cosas comienzan con malentendidos, confusiones, falsos recuerdos, cosas oídas de pasada y no entendidas del todo. Pero lo curioso es la magia de cómo continúan extendiéndose por cada punto por el que pasan, por cada eslabón de la cadena. Una persona se inventa una historia y toma una decisión: pasar la pelota o simplemente dejarlo correr. Cuando estas historias terminan repitiéndose y llegan hasta más y más personas, se convierten en un reflejo muy fiel del corazón de una sociedad. Tendemos a difundir las historias con las que estamos de acuerdo. Por tanto, cuando te encuentras una historia que ha adquirido mucha relevancia, es porque algo en su interior ha resonado profundamente en un gran número de personas. O sea que al final estas historias reflejan algo, como decía Santiago, de nuestros temores, de nuestra moral, por eso nos impactan. Pero el misterio, concretamente el misterio, la aparición, la desaparición, la criatura extraordinaria, como decíamos, eso, bueno, decíamos 6 millones casi inmediatos de visitas en un primer impacto, solamente mirándolo en un canal, de ese ser cervatillo misterioso, el bicho en la noche. Pues esta tiene 10 millones. ¿Queréis saber cuál es la aparición con 10 millones de visualizaciones en un primer impacto? Noticiarios incluso más allá, ¿no?, del charco, hablando y abriendo la información con las imágenes. Y es que claro, y es normal, pero no dentro de una sección como puede ser Mundo Insólito, que está hecha para eso, sino llega a un canal de televisión X, da igual, esta información. Oye, es que esto ha llegado, esto se lanza directamente y esto es muy espectacular. Podemos quizá atraer al público así. Escuchemos. 11:47, las imágenes de un impresionante rescate en la China están dando la vuelta al mundo. Aquí vemos, impresionante, fíjese, como un prudente hombre que viaja en un triciclo sin darse cuenta que a toda velocidad llegaba un camión, pero cuando todos pensaban que lo arrollaría, apareció una misteriosa mujer y lo lleva a unos metros. Ahí está el momento del impacto. ¿De dónde sale esa mujer? ¿De dónde sale esa mujer misteriosa? El ángel de la guarda en China, 10 millones de visitas de inmediato, impacto viral, y ya nadie sabe si es verdad, si no, los que lo vieron ya no vieron la resolución. Sigue eso enmadejándose y al final se quedará ahí en el limbo de lo perdido. ¿Qué sabemos de esta historia, Clara? Pues sí, lo hemos titulado El ángel de la guarda de Shanghái. Además parece que lo que no ocurra en China pues no sucede, ¿no? Este corte que hemos oído era de un canal de noticias chileno que emite 24 horas noticias, y emitía precisamente esto, que presuntamente se graba el 5 de septiembre del año 2012 por unas cámaras de seguridad en una céntrica avenida de Shanghái. Esta escena que nos ha descrito el comentarista de noticias a las 3 de la mañana, y que parece ser, primero unos califican como de ángel guardián que salva la vida a este hombre que va en triciclo, y otros hablan de teletransportación, es decir, no solamente le salva sino que transporta ese vehículo y al propio conductor, que está todavía en shock, y lo deja a unos metros más allá sano y salvo. Y mientras tanto se ve ese ángel caminando desinteresadamente de la escena hasta que desaparece de plano, casi como si fuera una película, ¿verdad? Y bueno, lo cierto es que este vídeo subido a YouTube y en pocas horas se vuelve viral con millones de visitas y de reproducciones, y en realidad era un personaje de un videojuego llamado Dragon Totem Girl, o sea, una chica que va enmascarada y que interpreta el papel de una heroína que pertenece a un videojuego que se lanzó 2 semanas después, un juego que se llamaba Fuxian 2 y que también se conoce en Estados Unidos como Dynasty Jade. Lo curioso, lo interesante aquí es que se descubre más o menos el engaño, se trata de una campaña de marketing viral, pero la compañía lo niega, que esto ya claro es engaño, porque pues te han pillado, ¿no? No, ellos dicen que no tienen absolutamente nada que ver con eso, y
Y bueno, pues curiosamente esto Iker es interesante, que una de las primeras páginas que descubre el engaño es una página llamada openminds.tv, que es un portal de vídeos de ovnis, por un periodista especializado llamado Jason McLean, que es el que se da cuenta de que se ha colgado con un nickname llamado Mask Girl 2012 en diferentes plataformas. O sea que muchas veces los investigadores aficionados al misterio son los que resuelven el enigma de una filmación viral de misterio. Claro, y fíjate que hablando de todo lo que estamos comentando esta noche, me estaba dando la impresión de que hay el contraviral. Lo explico brevemente lo que el contraviral, ¿no? Y es que es lo mismo pero al revés. ¿Os acordáis por ejemplo del ovni de Bremen? Sí. Aquello no se resolvió, nunca hemos sabido de qué se trató, pero enseguida se publicó que era un dron. ¿Os acordáis? Y eso se volvió viral. Y se volvió viral la explicación falsa. Al final se ha quedado con que eso fue un dron. Bueno, tú has estado muchos años en Más Allá. Nuestro compañero Javier Sierra ha sido director de Más Allá muchos años y él ha sufrido, nos decía, campañas auténticas, sobre todo centradas en el tema OVNI, que parece que es especialmente requerido por los amigos de... Bueno, y él nos lo contaba, hacía como un repaso, ¿no? Eso obligaba al periodista a tener especial cuidado, porque había como un interés especial en historias reales o aparentemente reales, hacerlas pasar por drones, la luna y demás, o colar informaciones, avistamientos falsos. Esto es una constante en nuestro país en los últimos, que nadie se crea que se hacen cosas nuevas, Esto nació en el 79, es decir, en el 79 ya se hacía, quedó un poco viejo, pero se sigue haciendo para ver si algún incauto informa OVNI sobre España. Bueno, así lo contaba, y así nos lo contaba esta misma noche Javier Sierra. Hablo desde la experiencia que he tenido como director de la revista Más Allá durante 7 años, y ahí el enemigo peor ofrecía un doble frente. Por un lado, el de las noticias falsas, que lo que buscaban era hacernos caer como publicación en una trampa y convertirnos en el hazmerreír de algunos programas específicos de televisión que todavía hoy siguen buscando hacer leña con nuestros temas. Y el otro es el de convertir algunas de esas noticias falsas en una información viral que poder utilizar grandes compañías para beneficio propio de carácter publicitario. A esos dos enemigos yo me enfrenté como director de Más Allá y creo que los sorteamos con bastante acierto, simplemente manteniendo una postura desconfiada, intentando verificar todas las informaciones que llegaban a la redacción. 2:32, aunque nadie es infalible, desde luego, y entonces se produce esa extraña sensación de permanente duda. ¿Cuántas historias podemos llegar a pensar que son fraude y luego resulta que son verdad algunas de ellas? Ahora también hay viral sobre viral de un viral anterior. Por ejemplo, la aparición de La Llorona, ni más ni menos, en pleno rally. Clara. Sí, porque este año 2015 saltaba una noticia que se vuelve viral en pocas horas de una leyenda que es parte del folclore hispanoamericano, que es la Llorona, que se supone que es un espectro de mujer que ha perdido a sus hijos y que vaga por los caminos buscándolos y llorando. Pues bien, en enero de 2015 a finales aparece un supuesto vídeo grabado en el transcurso del Rally Dakar por dos pilotos que se encontrarían presuntamente con esta Llorona en medio de la carretera, y que es una mujer encorvada con un bastón, que va vestida de blanco, con pelo largo, cabellera tipo japonesa, y que ese aspecto escalofriante hace que uno de los conductores del vehículo pues empiece a llorar y el otro intenta retroceder mientras que ese ser se va aproximando de manera amenazante, ¿no? Nadie todo esto se divulga, pero nadie se hace una serie de preguntas mínimas, ¿no? Por ejemplo, si esto es verdad, ¿cuál era la identidad de los pilotos? Tendría que conocerse sus nombres, saber en qué nacionalidad tenían, qué idioma hablan. Tampoco se dan las coordenadas exactas del suceso. Se dice que se sucede entre la frontera entre Argentina y Bolivia,
y poco más. De hecho, el 18 de enero un medio digital mexicano publica un vídeo que dice que este vídeo, que es el mismo, en realidad procedía de Reino Unido, de un lugar llamado Blackburn, que lo habían subido anteriormente y ahí lo vendían como si fuera un espectro tradicional, vamos a decir. Ni siquiera era el lugar, era una cosa ocurrida en Reino Unido y se trasplantaba a la frontera de Argentina con Bolivia. Sí, esa era la teoría, pero es que indagando aún más, ni siquiera era en Reino Unido, sino que el origen del vídeo era del 28 de noviembre de 2014 y de hecho los que salen hablando hablan en árabe. Estaría grabado en el desierto de Mutla, en Kuwait, y habría sido subido por unos usuarios en la categoría de comedia. Viral sobre viral sobre viral. Larga vida, ¿eh? Algunos de ellos se perpetúan. Vámonos ahora al campo de batalla, por desgracia. Imágenes de la guerra en tiempos era la agencia correspondiente, la que nos llevaba a ver ese desastre permanente del ser humano aniquilando a su propia especie. Por desgracia nunca faltan guerras en nuestro planeta. Y los teléfonos móviles, la cuestión viral, el no saber de dónde llega la imagen, y lo que importa es la imagen. Ya estamos en la extraña comedia de este mundo donde nadie sabe qué está preparado, qué está orquestado, qué se hace para ir en un bando contra el otro, qué es verdad y qué es una simple fabulación. Noticias que yo mismo, yo lo he dicho esta noche en la redacción. A ver si se va a creer alguien que yo voy dando clases de... No, esto era mentira, Santi. Un hombre corre sorteando las balas de los francotiradores en un barrio de Damasco. No tienen piedad ni siquiera con los niños, porque poco después vemos cómo la cámara enfoca a ese pequeño de unos 8 años. Una bala parece alcanzarle. Son segundos dramáticos, pero de pronto el niño vuelve a levantarse. Los testigos creen que se ha hecho el muerto para engañar a los verdugos. Quiere rescatar a esa niña que, aterrorizada, se aferra a él. Los disparos no cesan mientras ese pequeño gran héroe sirio y la niña escapan. Cogidos de la mano, consiguen ponerse a salvo. El pequeño gran héroe sirio, abriendo las ediciones de los telediarios, de los informativos, de todas las cadenas de todos los países. Claro, es que la imagen lo tiene todo, ¿no? Y me cuenta Santiago Camacho que hay otra historia. Hay otra historia completamente diferente. Todos hemos visto en algún informativo de televisión, en prácticamente cualquier cadena, esas imágenes estremecedoras, porque hechas para estremecer están. Efectivamente, 2 niños jugando en la calle, un francotirador sin piedad, una niña abatida que parece herida, un chaval que también cae víctima de las balas, y de repente, milagrosamente, nuestro pequeño héroe se levanta en pos de su pequeña amiga y consigue salvarle la vida. Lógicamente tenía todos los condicionantes para abrir cualquier informativo, y abrió muchos en España y en prácticamente la totalidad del mundo. Sin embargo, a los pocos días se supo que esta imagen, que en teoría había sido tomada en uno de los castigados suburbios de Damasco, en realidad había sido tomada mucho más lejos, también en el Mediterráneo, concretamente en Malta. El responsable era un director de cine noruego de 34 años llamado Lars Klepberg. Y al contrario que muchas de estas historias, no lo había hecho por ningún fin poco confesable o poco ético. Él sabía que iba a colocar esa imagen en todos los informativos, sabía del impacto que iba a suponer, y precisamente para ello lo había hecho, y también para confesar después su presunta fechoría cuyo propósito era alertar, abrir un debate sobre la situación intolerable de los niños, no solamente en la guerra de Siria, sino en todas las zonas de guerra del mundo. Sin embargo, cuando hablamos de guerra, y la de Siria está siendo precisamente muy mediática en ese sentido, la desinformación es un arma de guerra total. Se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. En la guerra de Siria, por ejemplo,
en junio de 2011 se reveló, para pasmo de muchos periodistas y de muchos seguidores, que uno de los blogs de la guerra más seguidos, que era una chica gay en Damasco, que contaba la peripecia de una joven lesbiana, que ya es en un país árabe complicado tener una condición sexual diferente, pues contaba toda su peripecia con la amenaza del ISIS por un lado, con el régimen de Siria por otro, con los bombardeos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que buena parte del planeta estaba sobrecogido con ese relato, que era en realidad fruto de un hombre americano que escribía desde Escocia. Matanzas ha habido por parte de ambos bandos en esta guerra cruel, y sería poco realista negarlo. Sin embargo, no todas las imágenes que hemos visto de esas matanzas son reales o se corresponden a esta guerra. Fue bastante escandaloso, por ejemplo, la terrible matanza de Houla, que efectivamente se culpó al gobierno de Bashar al-Assad y que suscitó una protesta internacional, y había una serie de fotografías en las que se veía los sudarios de cientos de muertos apilados en lo que parecía una nave industrial, tal vez la explanada de una mezquita, no lo sabíamos, pero sí que veíamos los cadáveres, los sudarios en hileras interminables. Esa imagen, por ejemplo, fue mostrada por la BBC, apareció en muchos diarios, y sin embargo se descubrió al poco tiempo que había sido colada intencionadamente por alguien y que en realidad era de 2003, perteneciente a otra guerra también con sus matanzas, concretamente a la guerra de Irak. A veces también el celo de algunos periodistas hace que, caramba, tienes una buena foto, tienes un buen pie de foto, pues a veces la falta de escrúpulos profesionales hace que no dejes que la realidad te lo amargue. Ese era el caso de otro niño héroe o heroico, se llamaba Marwan. Marwan también pasó a la historia macabra de esta guerra por ser un niño que había hecho una gesta prodigiosa. Había cruzado el desierto de Jordania acarreando tan solo un bidón de agua, aislado, sin contacto con su familia, y cuando había llegado por fin a territorio jordano era recibido, y así nos aparecía en la foto de agencia, por los miembros de las ONGs que rápidamente iban a auxiliarle. La historia que dio lugar incluso a columnas de opinión era que Marwan había hecho ese trayecto. El problema es que y gracias a ACNUR, que fueron los que acogieron en el campo de refugiados a este niño, sabemos la verdad, fue la propia ACNUR la que rápidamente dijo: oiga, que esto no ha sido así, que nosotros estábamos allí y vamos a explicarlo. ¿Y qué explicaron? Sencillamente que el fotógrafo estaba entre Marwan y su familia, que estaba unos pasos más adelante. Efectivamente, el encuadre hacía parecer que Marwan había hecho ese trayecto, tenía a sus espaldas un desierto infinito e inhóspito, con un sol de justicia, este niño que el bidón de agua casi era más grande que él, los sanitarios de ACNUR que parecían con su lenguaje corporal bastante alarmados, pues era una imagen dramática, lo cual dio para vender una gran historia que en el fondo era mentira. Y esto viene de lejos, además, desde, y lo ha contado Santiago en alguna ocasión, la guerra del Golfo, aquellas apariciones, aquella historia con incubadoras por en medio. Sí, además esa tiene en común con una historia que hemos narrado aquí, que también había una agencia de relaciones públicas muy importante, Hill & Knowlton, que fue contratada ¿para qué? Para que el 10 de diciembre del 90, en el Comité del Congreso de los Estados Unidos de Derechos Humanos, una joven enfermera kuwaití, Nayira, diese el testimonio de las atrocidades que estaban cometiendo las tropas de Saddam Hussein en el hospital en el que trabajaba, que habían sacado a niños de las incubadoras y los habían dejado tirados en el suelo para llevarse los aparatos hacia Irak. Esto fue una de las cosas que movió a la opinión pública norteamericana, este testimonio, a apoyar la invasión de Irak y la primera guerra del Golfo.
Poco tiempo después se supo que Nayira ni era enfermera ni había estado en Kuwait, sino que era ni más ni menos que la hija del embajador kuwaití en los Estados Unidos, de Saud Nasir al-Sabah. Se llamaba Nayira al-Sabah, formaba parte incluso emparentada con la familia real, y desde luego este testimonio había sido creado por los expertos de relaciones públicas de Hill & Knowlton. ¿Para qué? Para generar exactamente el efecto que generó, que la población norteamericana se apiadase de la crueldad que estaba soportando por parte de las tropas de Saddam Hussein y apoyase ciegamente la invasión del país. Desde luego se ha mencionado en varias ocasiones esta noche el asunto de las campañas. Ya no es una persona en concreto, ya no es alguien que se confunde, es una compañía la que quiere publicitar un producto, una acción, un servicio, y entonces deja eso ahí y luego ya no dice nada a veces, y eso queda flotando, generando en ocasiones confusiones increíbles. Desde luego la palabra, el término Charlie Charlie es la última gran explosión, hablamos de cine, a este nivel, ¿no? Desde luego, quizá el más reciente, el que la gente tenga más fresco, y quizá algunos se hayan enterado a medias de esta historia, quizá algunos se hayan quedado en esos ataques de histeria, en el efecto de esta denominada ouija casera que utilizan algunos niños pues en sus clases, en sus casas, para interactuar en teoría con el otro lado. Y desde luego tenemos cientos de ejemplos recientes. YouTube se ha llenado de esta prueba que suena como vamos a poner ahora mismo. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here right now? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? En teoría, con dos lápices puestos en cruz sobre un papel con 4 ventanitas diciendo sí, sí y no, no, haciéndole preguntas a este espíritu llamado Charlie Charlie, uno podría contactar con este espíritu que revelaría la respuesta a las preguntas que uno le hiciera. Esto, claro, ha causado auténticas oleadas de pánico. Hay vídeos de niños siendo atendidos por doctores que tienen que ser llevados incluso a hospitales por ataques de histeria. Hay casos de exorcistas incluso advirtiendo de que se tenga cuidado con este juego, entre comillas. Psiquiatras incluso también de todo el mundo han advertido de que se tenga cuidado con las mentalidades, las mentes más frágiles. Y lo cierto es que hace solo unos días la compañía de cine Warner Bros. Ha descubierto que todo esto, el juego del Charlie Charlie, ha sido utilizado por ellos en una película titulada La Horca, en la que un niño llamado Charlie muere en una representación teatral dentro de su colegio. Y lo cierto es que esta campaña ha sido un auténtico éxito, porque iba dirigida precisamente a adolescentes, porque en el tráiler de la película dice todos los colegios tienen su fantasma, y de hecho este juego ha sido practicado en la mayoría de los sitios, pues en colegios. Y lo cierto es que de forma gratuita, no les ha costado absolutamente nada, han conseguido un eco que si hubieran tenido que recurrir a la forma de marketing tradicional les habría costado millones de dólares. Claro, esta es la diferencia, ¿no? La campaña viral muchas veces no tiene ningún sustento y se ha demostrado incluso en cuestiones electorales, ¿no? Hemos oído hablar de partidos políticos que sin tener la fuerza monetaria de otros, utilizando solo la fuerza de redes sociales, conociéndolas, han llegado a un impacto enorme. Es decir, está cambiando todo tanto que en ocasiones ya no solo es el dinero y la inversión, sino saber tener los elementos justos para que funcionen. Aunque de Charlie Charlie me comentaba Santiago Camacho, simplemente por la guinda, que había casos anteriores a la película, ¿no? El juego de los lápices, efectivamente, con esa distribución de los lápices en cruz, en una cuadrícula con síes y noes, yo he visto vídeos de 2012. Efectivamente, la invocación no es la misma. La invocación no es a Charlie Charlie. Esa, digamos, que es la novedad, que efectivamente se puede referir al Charlie de la película y estar la productora detrás de la viralidad de este asunto. O sea, se aprovechan a veces movimientos que están ya ahí rodándose. Claro, pero fíjate dónde llega esto, porque esta misma noche en el buzón del correo de Milenio 3 teníamos a un padre muy preocupado. Nos decía, primero que nada, felicitar a todo el equipo por el excelente trabajo que hacen. Por favor, sigan así. Me animo a escribirles desde el sur de Tenerife por lo siguiente: soy padre de 3 niños, 16, 12 y 3 años. Hace unos días recojo al mayor del colegio
y él, sabiendo que todos los días los escucho en el podcast de Ida y Vuelta, me pide que le ponga pausa y me cuenta, como si fuera una gracia: papá, ¿sabes lo que es el juego de Charlie Charlie? Al decirle que no, me pone al día con que es una especie de ouija con un papel y 2 lápices cruzados que está de moda. Yo en varias ocasiones les he hablado a los 2 más mayores sobre los riesgos de jugar a la ouija y pensé que estaba claro, pero preguntándole me cuenta que sí, que lo ha estado jugando. Le pregunto qué por qué y me contesta con toda normalidad: papá, es que es trending topic mundial en todas las redes sociales. Me pareció el colmo de la idiotización. Ahí ya me cabreé, y aparte de alegarle con el típico: si los demás se tiran por un puente, le digo: hijo, que te he dicho que la ouija, que no es buena. Me dices: esto no es la ouija, esto es un espantamigos. Además siempre sigo las reglas. ¿Cómo que sigues las reglas?, le pregunto, y me contesta: sí, para dejarlo ir sigo todos los pasos. Le digo: es decir, que le tienes, aunque sea respeto. El padre le pregunta: ¿le tienes respeto aunque sea? Y dice: sí. Pues me dice, ahí le digo: pues le estás dando poder al juego. Es que el mail está un poco enrevesado. En fin, que se ha preocupado porque le estaba hablando de espíritus, de demonios. El padre intenta explicar que es su propia mente o la de sus amiguitos, después de sermonearle todo el camino de vuelta a casa, tratando de hacerle ver los riesgos y demás, y ahí se quedó el tema. Pero el caso es que en todos los colegios e institutos están jugando Charlie Charlie. Pues también vaya gracia con la campaña viral, ¿no? Tiene todo el derecho una compañía a hacer una campaña viral, pero no sé hasta qué punto, claro, de quién es la... Es un tema complicado, ¿no? Sí, porque además estás dando al mundo una bestia que no puedes controlar. Es decir, alrededor de Charlie Charlie ya se va generando una propia leyenda que va lógicamente pasando de boca a oreja y va modificándose, como en el famoso juego del teléfono estropeado, y a día de hoy el juego tiene unos aspectos muy crueles y muy perjudiciales. Lo primero, que efectivamente ha habido gente que ya ha sufrido ataques de histeria, ha sufrido diversos estados de shock anímico por jugar a esto. ¿Por qué? Porque ya las reglas dicen que tienes que despedir a Charlie. Tienes que pedirle permiso para que te deje ir del juego. Dice: Charlie, ¿me puedo ir del juego? Si el movimiento de los lápices es aleatorio, depende de las corrientes de aire, de la inclinación del suelo, de un montón de cosas. Está bien traído porque todo el mundo va a ver efectos inmediatos. Unos chavalillos van a ver enseguida que eso se mueve. Claro, ¿cómo no se va a mover? Claro, pero es que hay una cosa. Como la ouija del instituto, sí, ¿no? Sí, que Verónica decíamos, ¿no? O Verónica. Claro. Si tú tienes la desgracia de preguntarle a Charlie que si puedes dejar el juego y Charlie te dice que no, Charlie se va a quedar contigo. Entonces ahí es donde empiezan las obsesiones, los terrores nocturnos, las pesadillas, y al final terminamos en urgencias con una bonita crisis de ansiedad como poco. Vamos a hacer una cosa: recordemos unos sonidos. Luego, a la vuelta, veremos lo que nos cuenta nuestro público y sus sistemas, si es que los tienen, para un poco moverse, ¿no?, en este mundo tan... Sí, sus bichos en los oídos. También. Bueno, vale. Y a ver si son verdad, o algunos también son del primo, ¿no? Un ruido en las cloacas. Javi, ¿dónde era exactamente? ¿Barcelona? Es en las cloacas de Barcelona. Esto se publica el 9 de enero de 2006 en el blog de uno de los trabajadores de inspección de esas cloacas. Años ya, 9 años, era el inicio del mundo de lo viral prácticamente, causó un enorme impacto. ¿Y qué pasó? Pues ellos contaban que bajando a estos conductos durante el Puente de la Inmaculada, durante 3 días sucesivos consiguen captar estos extraños sonidos. Ellos van acercándose al lugar, llegan a captar, incluso a ver unas extrañas marcas en la piedra, y esto aparece publicado en su blog, en el blog de este hombre llamado aparentemente Ignarus, ese blog llamado Bajo Nosotros, y este hombre llega a hacer unas declaraciones en la radio relatando su experiencia. Yo trabajo dentro de lo que es la red de alcantarillado de Barcelona, y concretamente haciendo unas labores de inspección durante lo que era
puente de la Constitución, no sé si era el 6 o el 7 de diciembre, bajando con un compañero, pasamos por lo que es el pabellón 14, ¿no? Lo que es una parte quizás que normalmente no pasamos porque está cerrada. Nos llamó la atención ya desde lejos escuchásemos unos sonidos muy extraños, sobre todo eran unos golpes muy fuertes que nos hacían pensar que imaginar que aquello no sabríamos lo que es, ¿no? Nos dirigimos hacia allí, encontramos lo que es una pequeña abertura y entonces nos adentramos, ¿no? Y cuando pensábamos que no había nada, entonces volvían esos golpes. Lo que se ha podido ver en internet es precisamente lo que grabamos aquel día, ¿no? Siempre después de aquel día nos hemos tenido quizás miedo de encontrarnos algo que no sabemos lo que es. ¿Cuál es mi sorpresa? Yo estuve indagando en esta historia cuando al meterme en el blog de este hombre, aparentemente un blog personal, un blog pues que podría crear cualquier persona, en la parte de abajo del todo había un aviso legal sobre protección de datos, y eso ya llama la atención porque una persona normal no pone ese tipo de avisos. Y una vez que pinchabas en ese aviso, lo que aparecía es: Filmax es una marca registrada por Sociedad General de Derechos Audiovisuales, que es titular de los nombres de dominio y páginas en internet a las que se accede desde su dominio. Así que inmediatamente lo que hice es revisar la cartelera y ver qué películas tenía en estreno esta productora famosa de cine. Y qué casualidad que en esas mismas fechas iba a estrenar una película sobre hombres lobo que vivían debajo de las ciudades y que generaban una especie de guerra civil entre hombres lobos y vampiros. Y lo curioso es que al final la productora sí que decidió hacer público que esto se trataba de una campaña de marketing, y lo hizo así desde un programa de radio de Tarragona. Daniel. Sí, buenas noches. Tú precisamente eres un actor. Sí. Un actor que está contratado por la distribuidora Filmax de Barcelona y que está llevando a cabo por internet esta campaña de publicidad tan ingeniosa que servirá de apoyo al estreno de la película Underworld Evolution. Correcto. Tema interesante. Yo creo una campaña de publicidad como mínimo ingeniosa. Correcto. Bueno, pues así están pasando las cosas. Así estamos viendo en este mundo de lo viral. Como decíamos al regreso, escucharemos algunas de vuestras conductas, formas, cómo defendernos. Ahí está la gran pregunta, ¿no? Porque desde luego la verdad, incluso para el misterio, es la principal dañada en todo esto. Y la sensación de usuario, y me pongo aquí al otro lado, de no saber ya qué hay de cierto y qué no. No todo el mundo puede indagar, ir a las fuentes, preguntar. Hablábamos con la periodista del País, Delia Rodríguez, autora de Memecracia, sobre si era optimista de cara al futuro. Ella ha hablado, a mí me parece un corte tremendo, de cómo algunos medios, versiones digitales de importantísimos periódicos, meten cosas impensables en ocasiones por un cometido, y que eso está generando, ella ha dicho una palabra, pecado original de los medios en internet. Vaya frase que ha dicho, pecado original, como se estableció esto así y ahora a ver quién lo para, ¿no? Si el clic es lo que monetiza o que da importancia, el clic puede ser 100 veces más importante con una noticia absurda, extraña, sin ningún trabajo, que un gran reportaje. ¿Es optimista esta periodista, esta sabia del mundo de la red hoy en día? Yo soy bastante pesimista. Estamos en un momento en el que se multiplican cada vez peor, cada vez es más acelerado, es decir, cada vez la información se repite más, es decir, la encuentras crónica. O sea, un diario regional está repitiendo lo mismo que la CNN en Washington, ¿no? Y además no son historias de verdad, son pseudohistorias, son ese tipo de historias emocionantes. Entonces, yo lo que creo es que hay que mantener un poco la sangre fría y ser capaces de renunciar a ese tráfico y de proponer nuevos modelos y darnos cuenta de que nos estamos cargando internet, ¿no? De que somos una industria contaminante, estamos vertiendo basura a internet. Quizá a partir de esta noche seamos más conscientes de por qué pasan algunos fenómenos cuando visitamos. También ocurre, ¿no? El circuito habitual, a pesar de que internet es infinito prácticamente, uno va haciendo su recorrido habitual, se fía, tiene su propio criterio de algunas cosas, son inmediatas, hay tantas que no tenemos tiempo ni para pensar.